Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como corresponda a aquellos que estén viendo o aquellas que estén viendo, dependiendo la hora. Vamos a empezar con la clase de termoquímica. ¿Qué es la termoquímica? Dicho de un tirón, es el estudio de los flujos de calor en las reacciones químicas. Bien, vamos a empezar con un par de definiciones de calor y temperatura, más allá de que suele haber definiciones coloquiales de tanto de calor como de temperatura. Me interesa dejarles plasmada acá las definiciones científicas o las que se desprenden de la termodinámica, porque es importante que no incurramos en determinados errores al momento de definir esto. Supongamos que tenemos dos cuerpos, un cuerpo T1 que está, digamos, muy caliente al tacto y un cuerpo T2 que está más frío al tacto, o sea, acá, y los ponemos en contacto, no para que haya intercambio de materias, pero sí que pueda haber paso de energía térmica, o sea, que haya que están en contacto, se conoce como contacto térmico. Vamos a ver que ocurre que estos dos cuerpos que están a distintas temperaturas terminan estando a una temperatura final igual para los dos. Esto se conoce cuando dos cuerpos alcanzan o dos sistemas alcanzan el equilibrio térmico. A raíz de este sencillo y casi obvio experimento, se definen el concepto de temperatura. O sea, si tenemos dos cuerpos en contacto térmico y hay paso de energía térmica, o sea, paso de calor de uno a otro, la temperatura es la propiedad de estos cuerpos, ¿sí? Tanto de este cuerpo como de este cuerpo, que determina el sentido en que fluye esa energía. O sea, la energía pasa del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Quizá esto les parezca una obviedad, sin embargo, los científicos que investigaron esto tardaron bastantes años, como unas buenas décadas, y a este experimento, que se conoce como ley cero de la termodinámica, justamente tiene el nombre ley cero porque ya iban como por la tercera ley de la termodinámica cuando se dieron cuenta que no habían definido la temperatura. Por eso esto es como en el cine, cuando te cuentan el inicio de la película o de la historia en la película que es como la cuarta o la quinta entrega de la película de esa saga. Bueno, volviendo. Tenemos, vamos a repasar el experimento, tenemos un cuerpo a mayor temperatura, un cuerpo a menor temperatura, del cuerpo de mayor temperatura a menor temperatura fluye una determinada cantidad de energía, que es esa energía en tránsito de la que se denomina calor. Y esto nos da la definición de calor, que el calor es energía en tránsito, ¿sí? O sea, es energía que fluye desde un punto de mayor temperatura a otro de menor temperatura. ¿En qué unidades se mide el calor o la energía? Son las mismas que las de energía. En el sistema internacional es el newton metro, ¿sí? Que tiene nombre propio, es el joule o algún múltiplo de él, como puede ser el kilojoule. De uso muy frecuente en nuestro país es la caloría o la kilocaloría. La caloría es la energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua desde 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius, o sea, fíjense que es en un grado Celsius a una atmósfera de presión. Aquellas personas que estén interesadas en saber por qué puse 14,5 a 15,5 en vez de poner un grado Celsius, en clase consulta lo podemos discutir detalladamente. Y una caloría equivale a 4,184 joules, ¿sí? O sea, son unidades que no que tiene una para pasar de calorías a joule hay que multiplicarlos por 4,184 o para pasar de joules a calorías hay que dividir por 4,184 para pasar de joules a calorías. Bien, escalas de temperatura y en qué unidades se miden. Hay dos escalas que son las más prácticas, digamos, una que tiene mucho uso en nuestro país, que es la escala Celsius, o la escala que también se conoce como centígrada, o que utiliza el grado Celsius o centígrado. Es una escala relativa, ahora vamos a ver qué significa esto, donde se fija el cero de esa escala, es el punto de congelamiento del agua, o sea, yo tengo agua
a una atmósfera de presión y pongo el termómetro puede ser que tenga una columna de mercurio, ¿sí? Líquido, que va subiendo la columna de mercurio sube hasta ese punto y yo ahí marco el cero. Sumerjo el mismo termómetro en agua hirviendo a una atmósfera de presión y yo voy a ver que la columna de mercurio sube por un capilar hasta una marca. Y hago la segunda marca, que es la de 100 grados. ¿Y después qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y dividir todo esto tramo de la escala de mercurio en 100 divisiones y ahí me construí un termómetro. Cuando el termómetro se construye de esta manera, se dice que tengo un termómetro en la escala Celsius. Hay otra escala. Esta escala tiene valores negativos, o sea, si yo pongo el termómetro en una mezcla de agua, hielo y mucha sal, voy a ver que el termómetro, a una atmósfera de presión, voy a ver que el termómetro me marca posiblemente menos 10 grados, ¿sí? 10 grados Celsius. Y puedo seguir bajando la temperatura, si lo pongo en nitrógeno líquido va a estar mucho más frío, y así sucesivamente. Pero sí hay una temperatura mínima que es la menos 273,15 grados Celsius. Esto es el cero absoluto de temperatura del universo. En función de que existe una temperatura mínima, la cual se pueda, que si bien no se puede alcanzar, pero la que se tiende, Lord Kelvin ideó una escala de temperatura que es una escala absoluta, o sea, no hay temperaturas negativas en la escala Kelvin, o sea, el mínimo de la escala Kelvin es el cero, y fijó un solo punto de referencia que es el punto triple del agua. ¿Qué es el punto de triple del agua? Es 273,16 Kelvin, que en realidad sería 0,01 grados Celsius y 0,006 atmósfera de presión. En ese punto hay agua, hielo y vapor de agua en equilibrio, o sea, está el agua en sus tres fases. En ese punto, Kelvin fijó como punto de referencia 273,16 y usó la misma escala, o sea, no la misma escala, perdón, el mismo grado que Celsius. Por lo tanto, en 373,15, por ejemplo, estaría el punto de ebullición del agua. Para llevar de grados Celsius a Kelvin, lo que hay que hacer es sumarle 273,15. Acuérdense que el punto triple del agua no está en 0 grados, sino que está 0,01 grados Celsius. Y para ir de grados Kelvin a grados Celsius, lo que hay que hacer es restarle 273,15. ¿Sí? Bien. Ahora, vimos que los sistemas, y ahora no vamos a ver los sistemas, cómo influye un sistema con otro, sino cómo influye el sistema con el entorno. El sistema es una porción del universo que yo estoy estudiando, ¿no? Hagamos de cuenta que este es mi sistema. Y después tengo el entorno, el resto del universo. ¿Sí? Bien. Ahora, mi sistema puede ganar energía. Cuando gana energía se dice que sufre un proceso endergónico. ¿Sí? Endergónico significa ganar energía. O también está algo que es casi sinónimo que se dice endotérmico. ¿Qué significa endotérmico? Endotérmico significa que gana energía en forma de calor. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo endotérmico significa que va a ganar energía en forma de energía térmica. Y endergónico puede ser energía térmica, puede ser energía lumínica, puede ser cualquier otra forma de energía. Pero bueno, podemos tomarlos casi como sinónimos. Tengo un entorno, o sea, tengo un sistema a una temperatura T1, tengo un entorno, que si el entorno está un poco más caliente, por ejemplo, saco un hielo del freezer, el entorno está más caliente que el hielo, ¿qué le va a pasar? Va a ingresar energía térmica, o sea, energía en forma de calor, y yo voy a obtener un hielo, o sea, agua líquida, o sea, voy a terminar teniendo otra temperatura, ese agua que saqué antes que estaba más fría. Si la temperatura 1 es menor que la temperatura 2, fíjense que el delta T es temperatura final menos temperatura inicial, siempre.
Y este delta T es positivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo termina más caliente de como empezó. Entonces yo digo que el calor es positivo, porque fluyó del entorno hacia el sistema. Perder energía, acá es lo mismo. Tengo procesos. Un sistema pierde energía por un proceso exergónico, o si es exclusivamente energía térmica, puedo decir que es exotérmico. Para que se aclaren la diferencia entre uno y otro, un claro proceso exergónico, por ejemplo, es la combustión del magnesio, donde libera muchísima energía en forma de luz y un dejo de energía en forma de calor, ¿sí? O de energía térmica. Eh, Cuando yo hablo de combustión de magnesio, me refiero fundamentalmente a algunos fuegos artificiales, como pueden ser las estrellitas que ustedes han usado de niño. Eso es magnesio que se quema, ¿sí? Y que libera justamente energía en forma de luz. Bueno, pero volvemos a un sistema más sencillo, o sea, tenemos un cuerpo que está a una temperatura 1, mayor que el entorno está más frío, y ¿qué va a pasar? El cuerpo va a perder energía en forma de calor hacia el entorno y voy a llegar a una temperatura 2, una temperatura final más baja. Entonces ven que tengo temperatura 1 más alta que temperatura 2. El delta T, que es siempre T2 menos T1, ¿sí? Ahora va a ser negativo. ¿Qué significa? Que el calor es negativo. Entonces fíjense que cuando un cuerpo o un sistema ganan energía en forma de calor, el calor es positivo. Y cuando lo pierden es negativo. Bien, pero más que calor, muchas veces en termoquímica se utiliza una función de estado, o sea, algo que depende solamente del estado inicial y del final del sistema y no de cómo se llega a ese estado, que es la entalpía. La entalpía es la energía interna, o sea, es la energía interna más la presión por volumen. Y las variaciones de entalpía son iguales a las variaciones de energía más los cambios de presión-volumen. Les dejo esto como definición, pero no vamos a usar esta definición, sino que vamos a trabajar, cuando uno trabaja a presión constante, la variación de entalpía coincide con el valor del calor que se libera en el proceso denominado QP, que es calor a presión constante. ¿Por qué digo esto? Porque las reacciones químicas se suelen llevar a presión constante. ¿Qué significa esto? Que el grueso de las reacciones químicas, más que volvernos locos con el tema de la energía interna, la presión, el volumen y todo lo demás, vamos a ver cuánto calor liberan o absorben esas reacciones químicas y vamos a ver que las variaciones de entalpía, ¿sí? Llevadas adelante en un experimento con mucho cuidado, o sea, cuidando mucho la forma, me van a dar un valor de calor a presión constante, que es este número, ¿sí? Que coincide con la variación de entalpía. Después la reacción la puedo llevar en cualquier forma, ¿sí? Sin tener demasiados cuidados, o sea, sin cuidar demasiado en las condiciones en las cuales se dan, y yo voy a saber cuánto es la variación de entalpía, que es algo que no depende de la forma en la que yo estoy llevando adelante la reacción. ¿Por qué digo esto? Porque el intercambio de energía en las reacciones químicas es bastante importante porque no solamente es la forma, o sea, lo que es la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, es la forma en la cual obtenemos el grueso de nuestra energía para realizar inhumedad en todo, casi todo el trabajo que se lleva adelante, sino porque en esas diferencias de energía que tienen las reacciones químicas es justamente también un dato bastante importante para lo que es en materia nutricional. Acá les dejé dos ejemplos de reacciones exergónicas, como por ejemplo con una combustión, y de reacciones endergónicas. Un ejemplo que cae de maduro es por ejemplo la fotosíntesis. Bien, suele ser muy útil diagramar cómo varía la entalpía en las reacciones químicas. Acuérdense, las reacciones químicas siempre van de reactivos a productos. Y podemos tener dos casos. Los reactivos en una escala, fíjense que esta es una escala donde yo no tengo fijado el cero, o sea, uno generalmente las entalpías no mide el absoluto, sino que mide cambios de entalpía, igual que con la energía. Yo tengo los reactivos en esta reacción y pasan a productos ganando entalpía, o sea, yo tengo reactivos que pasan a productos ganando entalpía. O puedo tener reactivos
que pasan a productos perdiendo entalpía. ¿Sí? Fíjense, independientemente de cómo plantee la reacción, las reacciones siempre son de reactivos a productos. Y puedo tener los reactivos con menor contenido entálpico que los productos, o puedo tener los reactivos con mayor contenido entálpico que los productos. Diagramas entálpicos de las reacciones químicas endotérmicas. ¿Cuál va a ser el caso? Va a ser el caso donde yo tenga los reactivos con menor contenido entálpico que los productos, y cuando los reactivos pasan a productos, absorben energía en forma de calor, o sea, absorben entalpía, ¿sí?, del entorno que van a los productos. Entonces, cuando sucede esto, yo tengo un delta H de reacción que es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, y yo voy a tener que la entalpía de la reacción va a ser positiva, o sea, porque crece, ¿sí? Yo voy a tener mayor contenido entálpico en los productos que en los reactivos. O sea, yo tengo los reactivos más esa variación de entalpía y me da los productos. Un ejemplo de eso puede ser, como dijimos antes, el de la fotosíntesis. Yo tengo dióxido de carbono y agua más energía que me da glucosa más dióxido de carbono. En la fotosíntesis, ¿quién provee esta energía? La provee el sol, y la planta lo capta a partir de las moléculas de clorofila. Bien. Podemos tener un caso opuesto, donde los reactivos tienen mayor contenido entálpico que los productos, en cuyo caso, cuando los reactivos pasan a productos, yo tengo una liberación de entalpía, y ese delta H de reacción, o sea, esa variación de entalpía de la reacción, fíjense que siempre es productos menos reactivo, no importa cuál está arriba o cuál está abajo, justamente a partir de que los reactivos acá tienen mayor contenido entálpico en los productos, el delta H de reacción me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque le estoy restando un número más grande a un número más chico. O sea, yo tengo los reactivos que me van a dar los productos más la variación de entalpía, que es la energía que se libera al medio. Ejemplo, yo voy a tener la glucosa más oxígeno, que me da dióxido de carbono más agua más energía. Y si uno se puede pensar, ¿qué es esto? Esto no es otra cosa que la respiración celular, o sea, es la forma en la cual nosotros obtenemos energía a partir de la combustión de la glucosa, que es lo que llevan adelante en forma muy regulada las mitocondrias, ¿sí?, en nuestras células, que es la forma en la cual obtenemos energía, y esta energía el cuerpo no lo utiliza directamente como calor, sino que en gran parte se reserva como energía química, como el ATP, ese que habían visto en biología. Bien, bueno, ahora podemos pasar y ver algo. Cuando uno escribe una reacción termoquímica, uno no escribe, por ejemplo, tantas kilocalorías, no escribe dióxido de carbono más agua más tanta energía da glucosa más oxígeno, sino que uno escribe la reacción como está acostumbrado a escribirla, pero pone la variación de entalpía a un costado. Y fíjense que acá yo puse tantas kilocalorías como está escrito acá, pero le agregué algo. ¿Qué le agregué? Mol. ¿Qué significa ese kilocalorías por mol? Significa que este es el intercambio de energía, o sea, requiero sumar 673 kilocalorías para la reacción química esta tal cual está escrita esta estequiometría. O sea que 6 moles de dióxido de carbono más 6 moles de agua queda 1 mol de glucosa más 6 moles de oxígeno gaseoso. Y es importante también los estados de agregación. Fíjense que es glucosa sólida, oxígeno gaseoso, agua líquida y dióxido de carbono gaseoso, porque si cambian los estados de oxidación, también va a cambiar este numerito que tenemos acá. Otros ejemplos de reacciones endotérmicas pueden ser, por ejemplo, la síntesis del yoduro de hidrógeno. Fíjense que si yo sintetizo a partir de 1 mol de hidrógeno gaseoso y 1 mol de yodo sólido y obtengo 2 moles de yoduro de hidrógeno gaseoso, el delta H de la reacción es más 53 kilojoules por mol. Pero si en vez de usar 1 mol de hidrógeno y 1 mol de yodo, utilizo medio mol de hidrógeno y medio mol de yodo,
y obtengo solo un mol de iodo de hidrógeno, el delta H de reacción es la mitad, ¿sí? Porque un mol de esta reacción tal cual está planteado consume la mitad de energía de lo que consume esta, lo cual es lógico, o sea, si yo para sintetizar un mol, perdón, para sintetizar 2 moles de iodo de hidrógeno necesito 53 kilojoules, para sintetizar un mol de iodo de hidrógeno voy a necesitar la mitad de energía. Otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos también es que si yo tengo la descomposición térmica del óxido de cobre 2 en cobre sólido más oxígeno, voy a tener un delta H de reacción de 156 kilojoules por mol. Y fíjense que es por mol de óxido que se descompone, que forma un mol de cobre sólido y forma medio mol de oxígeno gaseoso. Bueno, también teníamos la reacción de combustión de la glucosa que liberaba 673 kilocalorías. ¿Cómo voy a escribir esto? Voy a escribir glucosa más oxígeno, que da dióxido de carbono más agua, y voy a decir que el delta H de la reacción es menos 673 kilocalorías por mol. Fíjense que acá de vuelta me aparece el mol, y ese mol significa que es por mol de reacción por cómo está escrita. O sea, cada vez que se repite esta estequiometría, yo libero 673 kilocalorías. Por eso, mientras más glucosa comemos, por ejemplo, mientras más miel o azúcar comemos, más energía incorporamos al cuerpo, más nos alimentamos y si consumimos en exceso empezamos a engordar. Otros ejemplos de reacciones exotérmicas. Por ejemplo, tenemos la combustión del hidrógeno gaseoso para dar agua gaseosa, el delta H reacción, acá lo tenemos, menos 483,66 kilojoules por mol. Pero ese mol, fíjense que es tal cual está escrita la reacción. Si yo escribo, acá este está mal, esto no va acá un medio. Tengo un mol de hidrógeno gaseoso más medio mol de oxígeno que me dan un mol de agua, el delta H de reacción es menos 241,83 kilojoules por mol. Fíjense que es la mitad de lo que estoy teniendo arriba. Y por ejemplo, la combustión del cobre, o sea, la oxidación del cobre, que es el caso opuesto al que habíamos visto antes, fíjense que el delta H de reacción me está dando menos 156 kilojoules por mol. Y si han prestado atención, vamos a ver que si esta reacción es muy parecida a esta, nada más que está dada vuelta. Y fíjense que cuando la reacción va de dióxido de carbono y agua a glucosa, el delta H es más 673 kilocalorías por mol. Y cuando yo consumo la glucosa con oxígeno, o sea, combustiono la glucosa con oxígeno, libero la misma cantidad para formar dióxido de carbono más agua, libero la misma cantidad de energía. Tanto el señor Lavoisier como el señor Laplace tomaron nota de esto, o sea, Lavoisier le comentó a su amigo Pierre que algo se le había ocurrido, y Laplace dijo, qué interesante cómo lo comprobaríamos. Bueno, esto hicieron bastantes experimentos para comprobar y de ahí que salió la ley de Lavoisier-Laplace, que es la dejo planteada ahora, que una reacción química llevada en un sentido es endotérmica, o sea, absorbe energía, llevada en el otro sentido, ¿sí? Es exotérmica y el intercambio de energía es exactamente el mismo, pero cambiado de signo. Estos muchachos generalmente, parte de estos experimentos involucró una cobaya, que era bastante parecida a esta, y generalmente la cobaya no que tenga ganas de volver a pasar por lo mismo, así que creámosle a Lavoisier y a Laplace que lo que habían hecho. Bueno, nos vemos, más que nos vemos, nos estamos escribiendo el martes que viene en la consulta, espero que estén. Después quería dejarles hoy esta clase y la semana que viene ya les voy a empezar a dejar algunos ejercicios para que vayamos retomando el trabajo del día a día.